Bienvenidos a esta primera videoclase. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Usted cree que toma decisiones racionales o emocionales? Para responder esta pregunta debemos reflexionar sobre lo siguiente. Primero sentimos, luego pensamos y finalmente justificamos. Por eso, en la lectura obligatoria que programamos para esta unidad, González y Parra Bolaños señalan que las emociones influyen directamente en la conducta, la toma de decisiones y la adaptación humana. Por eso los invito a que piensen en lo siguiente. ¿Cuántas decisiones importantes han tomado desde el miedo o la inseguridad? Hoy entenderemos que el éxito es la integración entre neurociencia, emoción y autopercepción. Y dirán ustedes, ¿por qué? Porque las emociones son un fenómeno multidimensional que influyen directamente en la conducta, la toma de decisiones y la adaptación humana. Por esta razón, la importancia de entender la relación entre la neurociencia de las emociones, la inteligencia emocional, la autoevaluación central y el bienestar organizacional. Y en este orden de ideas también es necesario tener claro que el desarrollo humano y el desempeño organizacional no pueden entenderse sin considerar la interacción entre procesos biológicos, cognitivos y emocionales, porque las emociones constituyen ese fenómeno multidimensional que influyen directamente en la conducta humana, en las organizaciones y en la vida diaria, en la toma de decisiones y también en esa capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a los nuevos retos a los que permanentemente nos enfrentamos. Como las emociones son procesos biológicos, pues estas involucran los siguientes elementos. Primero, una amígdala. Es la que da esa respuesta rápida y emocional. Pero también una corteza prefrontal en el cerebro. Es la que regula y es la que controla. Entonces, desde la perspectiva neurocientífica, las emociones no son simplemente reacciones subjetivas, sino procesos complejos que involucran estructuras cerebrales específicas como la amígdala y la corteza prefrontal. Por el lado de la amígdala, esta actúa como un sistema de alerta emocional, mientras que la corteza prefrontal permite la regulación y control de dichas respuestas. Y este sistema es fundamental para muchas de las acciones que desarrollamos todos los días. Por ejemplo, para la supervivencia, ya que permite respuestas rápidas ante amenazas. Sin embargo, en contextos organizacionales, una actividad excesiva de la amígdala puede generar estrés, ansiedad y toma de decisiones impulsivas. Y esto afecta el desempeño laboral. Por tanto, las emociones involucran estructuras cerebrales, la amígdala genera esa respuesta automática y la corteza prefrontal
regula dichas respuestas. Un ejemplo puede ser un correo crítico que le llega a su computadora. Este activa la emoción antes que la razón. Y en las organizaciones, una mala regulación emocional, pues nos va a dar como resultado malas decisiones. Una alta reactividad nos va a dar como resultado un bajo desempeño. También en esta unidad hemos abordado un tema bien interesante que es la ley de la atracción desde un enfoque científico. Y esta no es magia, es psicología. Debemos tener en cuenta que pensamiento, atención, decisión generan resultados. Por tanto, la ley de la atracción tiene que ver con lo que usted piensa. Porque con base en la forma en que usted piensa, pues dirige su atención. Los pensamientos filtran en qué se enfoca la mente, determinando qué información percibe como relevante. Y esto en las organizaciones condiciona las decisiones, porque los pensamientos influyen en cómo interpreta las opciones, orientado o orientando más bien las elecciones que realiza. También impactan los resultados. Los pensamientos guían la acción. De esta manera determinan o terminan influyendo en los resultados obtenidos. Por ejemplo, si dos líderes enfrentan la misma crisis, podemos identificar que muy seguramente uno se bloquea, queda en blanco por sus pensamientos, no tiene elementos que le permitan actuar. Por el contrario, otro puede actuar y dar solución. Otro tema que en esta unidad hemos abordado es la inteligencia emocional. Y esta se define como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. De esta manera, la inteligencia emocional es un factor clave en el liderazgo organizacional, ya que mejora la comunicación, el clima laboral y se puede evidenciar en una mejora del desempeño de los colaboradores. Entre sus componentes principales se encuentran, primero, la autoconciencia. Uno debe ser consciente de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa. Segundo, la autorregulación. Cada ser humano debe tener la capacidad de autorregular sus reacciones frente a los acontecimientos diarios. Tercero, la motivación, que es una motivación intrínseca dentro del ser humano y una motivación extrínseca. Y con esos dos elementos desarrollamos las actividades en las organizaciones. Otro de los componentes, el cuarto, es la empatía. Debemos tener la capacidad de ponernos en los zapatos de otro, del otro, frente a lo que hacemos en la organización, a las decisiones que vamos a tomar y que no afecten a nuestros grupos de interés. Y finalmente, la quinta o el quinto componente principal de la inteligencia emocional son esas habilidades sociales que tenemos todos los seres humanos, unos en mayor grado, otros con menor desarrollo, que nos permiten interactuar con las otras personas. Y por eso, lo que usted piensa dirige su atención. Los pensamientos filtran, también condicionan las decisiones y uno de los mayores impactos que vemos del buen
buen uso de la inteligencia emocional en las organizaciones es que mejora el liderazgo. También genera un clima laboral agradable, motivante, en el que cualquier colaborador quisiera trabajar y genera resultados, mejores resultados. De esta manera, los líderes con alta inteligencia emocional tienen mayor capacidad para gestionar conflictos, motivar equipos y generar entornos laborales positivos. Otro tema que hemos abordado en esta segunda unidad es el que tiene relación con la autoevaluación. Es esa autoevaluación central que influye directamente en el desempeño. Ese desempeño que es una gran preocupación, que debe ser una gran preocupación de todos los líderes en las organizaciones. Y esto incluye los siguientes elementos. Por un lado, la autoestima, que es la valoración que una persona hace de sí misma, que refleja cuánto se aprecia, cuánto se respeta y que confía en su propio valor personal. También tiene que ver con la autoeficacia, que es la creencia en la propia capacidad para lograr objetivos o enfrentar desafíos y que determina qué tanto una persona se siente capaz de actuar con éxito. Otro elemento importante es el locus de control, que es la percepción sobre quién controla los resultados de la vida. Idealmente debería ser uno. Muchas veces las personas se dejan influenciar de otras y otros tienen el control sobre su vida. También otro elemento es el aspecto interno, porque la persona cree que sus resultados dependen de sus acciones. Y el aspecto externo, que cree que dependen de factores externos, como la suerte o las circunstancias. Y muchas personas argumentan eso a su falta de éxito. No me han dejado las circunstancias. Por eso, cuando se tiene baja autoestima, el comportamiento evidente es duda, evita actuar y él mismo se autosabotea. Cuando una persona tiene alta autoestima, no, no significa que se crea superior, sino que tiene una valoración sana y realista de sí mismo. Esto genera efectos muy claros en su comportamiento y en los resultados organizacionales y personales. Primero, actúa con confianza porque toma decisiones sin paralizarse por el miedo, porque confía en su criterio y en su capacidad para aprender. Dos, porque asume retos, no evita los desafíos, ve las dificultades como oportunidades de crecimiento, no como amenazas. Tercero, porque persevera ante la dificultad. No se rinde fácilmente, entiende que el error hace parte del proceso y no lo interpreta como fracaso personal. Cuarto, porque maneja mejor la crítica, escucha, evalúa y decide. De esta manera no se derrumba emocionalmente ni necesita aprobación constante. Quinto, tiene mayor estabilidad emocional, porque responde con más equilibrio entre situaciones de presión, evitando reacciones impulsivas. Sexto, porque construye relaciones interpersonales más sanas, porque no depende emocionalmente de otro, establece límites y se relaciona desde el respeto, no desde la necesidad. Y séptimo,
porque logra mejores resultados, porque actúa más y duda menos, porque persiste más. La alta autoestima impulsa la acción. Y la autoevaluación central, pues se refiere a los juicios fundamentales que una persona realiza sobre su propio valor y desempeño. En el estudio que consultaron ustedes de Contreras y Pacheco, se demuestra que la autoevaluación central no solo es consecuencia del desempeño, sino también un antecedente que influye en variables como la motivación, la satisfacción laboral y el compromiso. Esto implica que la percepción que una persona tiene de sí misma, pues impacta directamente su comportamiento y sus resultados. Y aquí surge una frase que nos ayudará a reflexionar. Usted actúa según lo que cree que es. Bueno, vamos a continuar con el tema que abordamos sobre motivación y satisfacción. La motivación es definida como esa disposición interna que impulsa a una persona a actuar para alcanzar objetivos. Por su parte, la satisfacción laboral depende del grado en que las expectativas del individuo coincidan con su realidad laboral. La evidencia que consultamos en las lecturas obligatorias y complementarias muestran que tanto la motivación como la satisfacción laboral pues, tienen una relación significativa con la autoevaluación central, lo que confirma su importancia en el desempeño organizacional. Porque la motivación impulsa el logro de objetivos y la satisfacción laboral depende de esa congruencia entre expectativas y realidad. Por tanto, la motivación es un impulso interno que también puede estar afectado por elementos externos, intrínseco y extrínseco, y la satisfacción pues, está íntimamente relacionada con la coherencia entre expectativas y realidad. Y ustedes que trabajan en diferentes organizaciones, por su experiencia, lo viven diariamente. Entran con gran motivación, con grandes expectativas, y cuando empiezan a desempeñar su labor, encuentran que las expectativas que tenían en la organización de crecimiento, de desarrollo, se ven obstaculizadas por la realidad que se presenta en la organización. Porque el siguiente cargo al que usted ocupa lo desempeña un familiar del gerente de la organización, que se da muy seguido en las empresas familiares. O sea que hasta donde usted llegó es la posibilidad de desarrollo y de ahí en adelante la ocuparán personas de la familia. Entonces, la autoevaluación, cuando ésta es alta, pues hay más acción y mejores resultados. El siguiente tema es apasionante, porque propone que la neurofelicidad debe ser una estrategia organizacional. Y Ortigonza y otros en el documento que consultamos para este curso introducen el concepto de neurofelicidad que integra la neurociencia con el bienestar organizacional. Este enfoque
plantea que el bienestar no es solo un resultado, sino una estrategia organizacional que impacta la productividad, la innovación y la sostenibilidad. De esta manera, la neurociencia se define como el enfoque que integra conocimientos de neurociencia para comprender y gestionar los procesos cerebrales asociados al bienestar, permitiendo que la organización diseñe estrategias conscientes que favorezcan estados emocionales positivos, desempeño sostenible y como resultado calidad de vida en contextos personales y organizacionales. Si la vida es tan corta, ¿por qué trabajar amargado? ¿Por qué trabajar por obligación y en cambio trabajar alegre, trabajar con pasión? El bienestar estratégico se concibe como esa gestión intencional del bienestar de las personas como factor clave para mejorar el desempeño, la productividad y la sostenibilidad organizacional. ¿Por qué? Porque mejora la productividad, reduce el estrés y el impacto que se logra es que a mayor productividad, menos estrés, más innovación. Este tema de la neurofelicidad forma parte de la psicología positiva que ha estado aportando en los últimos años evidencia muy importante que permite mostrar que si la organización define la felicidad como su estrategia, los resultados que se obtienen van a ser importantes, más productividad, menos estrés, mayor innovación. Bueno, finalmente es importante llegar a algunas conclusiones. Y estas son, primero, que el desempeño humano es el resultado de la interacción entre procesos neuronales, regulación emocional, autopercepción y condiciones organizacionales. Solito no se da. El desarrollo de la inteligencia emocional y una autoevaluación positiva permite a los individuos alcanzar mejores resultados y contribuir al éxito organizacional. De esta manera, debemos considerar que la autoestima define su valor, porque la autoestima entendida dentro de la evaluación central constituye el núcleo desde el cual una persona interpreta su propio valor y capacidad de actuación. Una alta evaluación central, por tanto, está asociada con mayor confianza, proactividad y desempeño, mientras que niveles bajos generan duda, evitación y autosabotaje. En este sentido, la percepción que el individuo tiene de sí mismo no solo influye en cómo se valora, sino en el nivel de metas que considera alcanzable. Así, la autoestima no es un rasgo pasivo, sino un determinante activo del comportamiento y del logro. Por su parte, la emoción define su acción. Las emociones son un factor determinante en la conducta que se manifiesta en el comportamiento de las personas, especialmente
en contextos de toma de decisiones. Desde la perspectiva de la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer y regular las emociones permite orientar las acciones de manera más efectiva y adaptativa. Y eso es lo que exige hoy el mundo en el que nos desempeñamos, esos entornos BANI a los que nos enfrentamos. A nivel neurocientífico, las emociones influyen directamente en procesos como la atención y la evaluación de situaciones. De esta manera, condiciona la respuesta conductual. Por tanto, no es la razón por sí sola la que guía la acción, sino la interacción entre emoción y cognición. Una adecuada gestión emocional permite pasar de la reacción impulsiva a acciones conscientes. Y por los lados del pensamiento, pues el pensamiento define su resultado. Los pensamientos configuran la manera en que se interpreta la realidad, se toman decisiones y se ejecutan acciones, lo cual impacta directamente en los resultados obtenidos. Desde la neurociencia se reconoce que los patrones de pensamiento influyen en la activación de circuitos cerebrales asociados a la conducta y el desempeño. Asimismo, enfoques como la neurofelicidad destacan que el bienestar y los resultados organizacionales pueden ser gestionados a partir de la modificación consciente de los procesos cognitivos y emocionales, y que se convierta en una estrategia de la organización. En consecuencia, el pensamiento no solo refleja la realidad, sino que la construye y la orienta hacia determinados resultados. En conjunto, estos tres elementos configuran un sistema dinámico. La autoestima establece el punto de partida, es el valor personal. Las emociones activan la respuesta, es decir, la acción. Y los pensamientos direccionan el resultado, es decir, el logro. Su alineación consciente es clave para el desarrollo personal, el liderazgo efectivo y el desempeño organizacional sostenible. Por tanto, el éxito depende de la regulación emocional, la autopercepción y el bienestar. De esta manera, el sistema del éxito, la autoestima define valor, las emociones definen acción y el pensamiento definen el resultado. Y una reflexión final. El éxito comienza dentro de usted. Los espero en la segunda videoclase. Muchas gracias.